Levántate, toma autoridad, repréndelo y no te limites por lo que ves, porque a veces estamos en el proceso y lo que vemos son dificultades, ¿sí? Falta de trabajo, problemas familiares, deudas, enfermedades, pero eso que vino se lo entregamos al Señor y Él pelea por nosotros. Amén. No te desanimes cuando venga una circunstancia difícil a tu vida, a tu casa. Es parte de la vida, ¿eh? Los problemas son parte de la vida. Es imposible vivir sin que algo no suceda. Pero en esa circunstancia es donde aprendemos a orar. En esas circunstancias es donde nuestra fe crece. En esas circunstancias es donde Dios se manifiesta en nuestra vida y comenzamos a conocerle. ¿Cuándo conoces vos verdaderamente a las personas? ¿El primer día que llegan a tu vida? Con el paso del tiempo vamos viendo las actitudes de la gente. El primer día vos decís, esta persona es maravillosa, pero pasa un tiempo y vas viendo una manera de ser, una manera de pensar, una manera de obrar. Y vos te vas dando cuenta que esa persona que parecía tan maravillosa, de repente es un problema, ¿sí? De repente se tomó confianza, de repente se volvió maleducada, de repente te das cuenta que está al lado tuyo porque busca algo, porque hay un interés. Pero cuando vamos conociendo al Señor, nos enamoramos cada vez más, porque es al revés. Nosotros creemos que Dios es un Dios lejano, que es un Dios difícil de alcanzar. Y cuando comenzamos a relacionarnos con Dios, nos damos cuenta que Dios está tan cerca que te puede oír. Y que Dios tiene una capacidad para resolver esa situación que para nosotros era imposible. Por eso dice la palabra que no hay nada imposible para Dios. La Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo cuando nos encontramos con Dios. Bendito el día en que nos encontramos con Dios. A veces le decimos a la gente, vení a la iglesia, y la iglesia para la gente es religión. Y te dicen, no, yo ya tengo una religión. Y hay que romper un poquito con eso, porque la religión nos salva. Cuando lleguemos al cielo no va a haber una puerta que diga católico, testigo, evangélico. No, dice que va a haber alguien con libros y una lista de nombres. Y el que no estuviera anotado su nombre en ese libro, en el libro de la vida, no entrará. Entonces no se trata si de chico me hicieron de una religión, sino si yo lo pude conocer a Dios. ¿Lo conociste a Dios? ¿Tuviste un encuentro con Dios? ¿Tuviste una experiencia? Entonces, cuando llegamos a Dios, llegamos tan hambrientos, tan sedientos. ¿Vio cuando la gente se encuentra un perrito en la calle y dice, estaba lleno de bichos? Sí, pulga, garrapata, estaba lastimado. Y la gente lo tiene que lavar, curar heridas, desparasitar, limpiarle, ponerle el remedio para las garrapatas, para las pulgas. Y usted después lo ve lindo, ¿no? Pero la gente le dice, oh, pero no sabe cuándo lo encontramos, flaco, débil, ¿sí? ¿Cómo nos encontró el Señor? Lleno de garrapatas, de pulgas, flacos, sedientos de amor, sedientos de comprensión, de justicia, con heridas, llenos de rencores. Y el Señor nos abrazó. Ese es Dios. Dios se reveló con nosotros como Padre. Eso es lo que primero tenemos que conocer de Dios, que Él es Padre eterno. Cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar,
¿Cómo empezó la oración Jesús? Jesús compartió su Padre con nosotros. Padre nuestro, que estás, yo tengo un papá en el cielo. Usted tiene un papá en el cielo. Y hasta que no se haga carne esto en vos, yo no estoy solo. Cuando el Señor decía no los dejaré huérfanos, estaba hablando de paternidad. Estaba hablando de que Él iba a venir en la persona del Espíritu Santo a llenarnos de paternidad, a llenarnos de amor, a completarnos, porque Dios no quiere personas que anden por la calle en su nombre enfermos ni débiles, sino fuertes. Entonces, cuando el Señor dice, aunque padre y madre te dejaren, yo con todo eso, con toda esa historia y con todo lo que te pueda pasar y con todos los defectos que puedas tener, yo no te... ¿Y cuántas veces Dios dice, no te dejaré, no te desampararé? Y después dice, y estaré contigo. ¿Por qué el Señor repite tantas veces algo? ¿Será que tenemos necesidad de escuchar? ¿Necesidad de entender? ¿De escucharlo y de escucharlo hasta que se haga carne? ¿Vio cuando una persona fue herida, fue abandonada, fue traicionada? Pasa mucho en las parejas. Le está preguntando al otro todo el tiempo, ¿me amás? ¿Me querés? Y la otra persona le dice, sí, 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 hasta que llega un momento que el otro, ya, ¿no? ¿Cuántas veces te lo dije? Pero ¿por qué se lo sigue preguntando? ¿No escuchó? ¿No entendió? ¿O es que tiene tanta necesidad de sanar una herida? ¿Sí? Tanta necesidad de sanar una herida, tanta necesidad de que esa palabra te amo se haga carne. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros vinimos, el Señor nos trajo a su casa, nos trajo al lugar de refugio. Y cada día que vos venís, Dios te va a hablar y vos tenés que venir con ese hambre, decir, Señor, háblame a mí. No sé qué palabra va a traer el pastor, pero Señor, háblame a mí. Porque nosotros oramos y le decimos, Señor, dame la palabra que el pueblo necesita. Tú sabes quién va a venir y tú sabes cómo van a venir. Poné la palabra en mi corazón. Y después la gente dice, la palabra fue para mí. Dios me habló. El domingo me decía, que una hermana decía, me fui re bien de la iglesia porque entendí la palabra, porque el Señor me habló a mí. Es que eso es, así funciona. Venimos para que Dios nos ministre, venimos para que Dios nos hable, venimos entendiendo que Dios está en la casa. ¿Cuántos entienden que Dios está en la casa? Que no lo veo, pero lo puedo sentir. Él me está llenando, Él me está liberando, Él me está hablando. Es mi casa, diga conmigo, es mi casa. Es la casa de mi Padre. Entonces somos la familia de Dios. Y Dios comenzó una obra con vos y comenzó una obra conmigo. Y Dios no la va a soltar, no te va a soltar, porque Él la tiene que terminar. Tal vez la termine y cuando la termine es el momento en que nos vayamos con Él. Porque cada día Dios va a hacer algo en tu vida. Y decíamos estos días que Dios no te llama a vos solito, sino que llama a esa mujer y a toda su casa, al varón y toda su casa. Porque en el plan de Dios está tu familia, están generaciones. Cuando el Señor Jesús un día se levantó, dice, muy temprano, y los que estaban con Él, a veces eran sus discípulos y a veces eran otras personas que lo acompañaban. Y dice que hizo muchos kilómetros, unas cuantas horas de caminata, y llegó hasta un lugar. ¿Y sabe qué pasaba en ese lugar? Había una viuda que en ese momento que Jesús llegó a la aldea, estaba llevando a enterrar a su hijo. Y uno puede decir, el Señor pensó en la viuda. Sí, pero también pensó en el hijo porque lo resucitó. Y le dijo, madre, acá tenés tu hijo. Dios vino a bendecir esa familia. Porque la viuda no tenía esposo, lo único que tenía era un hijo y el hijo se le había muerto. Y el Señor estaba a horas de distancia. ¿Y qué estaba pensando el Señor? Me voy a apurar y voy a ir porque tengo que devolverle a esa mamá un hijo. ¿Qué dirá el Señor de vos?
Tengo que hacer algo con ese esposo. Tengo que hacer algo con ese hijo. El Señor está escuchando tu oración. Y a veces pareciera que la oración no tuviera respuesta. No, la oración Dios la oye. Y desde el momento en que vos clamaste, el Señor le dijo a Daniel, desde el momento que clamaste, yo te oí. ¿Cuántos pueden decir en esta noche, el Señor ya me oyó? Ahora yo tengo que saber esperar, porque Dios tiene un plan con mi vida, con mi casa. Diga, con mi vida y con mi casa. Y Dios va a ir obrando. Y en esa espera Dios me está hablando a mí. En esa espera Dios me está enseñando. En esa espera Dios está tratando conmigo. Porque Dios no es que me llama y me deja como yo vine. No, yo soy ese perrito que necesita ser limpiado, curado, nutrido. Yo estoy en la clínica de Dios, que es la clínica del Espíritu Santo. Todos los días Dios va a tener que limpiar algo. Todos los días Dios va a tener que sacar algo que en mi caminar se me pegó. Pensamientos contrarios. Cosas que tengo, maneras de ver, maneras de pensar. Dios tiene que hacer una obra total en nuestras vidas, porque Él nos llamó para. Cuando el otro día hablábamos de propósito, no es que Dios me llamó y se olvidó y me sentó en la iglesia y se olvidó, no. Dios me llamó para algo y para ese algo me está preparando. Diga conmigo, me está preparando. Tal vez no lo entienda, pero Dios me está formando. Dice, Él es nuestro formador. Isaías, a mí me encanta Isaías. Él dice, Él es nuestro formador. ¿Qué hace el que forma? ¿Cómo forma? Moldeando, trabajando. ¿Usted cree que Dios va a moldearlo en un día? ¿En un mes? No. Por eso a veces los procesos, por eso a veces las pérdidas, por eso a veces dice, pero perdí una amiga. Dios sabe por qué. Me enojé con mi novio. Dios sabe por qué. ¿Será que Dios está trabajando? Y a veces no lo vemos así. No entendemos que entramos en las manos de Dios y Dios empezó a hacer algo maravilloso en mi vida porque yo soy de Él y para Él. Entonces, es buenísimo que usted venga a la iglesia y escuche esto. ¿Sabe? Cuando yo me encontré con el Señor, yo no escuchaba este mensaje. Nos predicaban la Biblia y nos enseñaban la palabra y yo iba a mi casa y me tomaba de las palabras que Dios le había dicho a Daniel, de las palabras que Dios le había dicho a tal o cual profeta, pero no entendía el proceso. Entonces me pasaban cosas que yo no entendía y como no entendía me entristecía, pensando que Dios no me amaba, que Dios no me escuchaba, hasta que el Espíritu Santo me empezó a hablar cuando yo iba y oraba y le decía, no entiendo esto, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor me empezó a mí, a hablar. Por eso la necesidad de hablar con Dios. Cuando vos hablas con Dios, pareciera que nadie te responde, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? Aquí, decí conmigo, aquí. Y el Señor desde aquí te va dando claridad, desde aquí te va dando entendimiento. Lo que no entendías lo empezás a entender, lo que no veías lo empezás a ver. Y el Espíritu Santo te empieza a llenar y te empieza a mostrar y te empieza a guiar. Y te das cuenta que es el Señor que abre puertas, que cierra puertas, que pone personas, que saca personas. Es el Señor porque vos sos de Él y para Él. Entonces cuando yo empecé a entender todo esto, se fue mi tristeza. Empecé a entender lo importante que era yo en las manos de mi Dios. Que cuando Él me alejaba de alguien me estaba guardando. Que cuando Él me cerraba una puerta me estaba guardando. Porque tenía puertas mejores. Y porque tenía amistades. Porque la amistad te tiene que llevar hacia arriba, no hacia abajo. Cuando Dios te pone una persona es para que crezca, no para que retroceda. Si hay alguien que se te arrimó para que retroceda, Dios te la va a sacar. Porque vos sos de Dios y Dios te lleva para adelante, para que crezca. Dios te pone personas que te lleven hacia lo espiritual, hacia alcanzar victorias. Va a haber personas que van a durar un tiempo. Y yo lo entendí.
Para ese tiempo fue una bendición. Cuando se terminó ese tiempo, Dios la saca y pone otra para que te acompañe en el nuevo tramo, en el nuevo tiempo, en una temporada distinta. Cada persona para una temporada, porque yo puedo acompañarte una temporada y no tengo más. Y Dios va a poner otra para que te acompañe en la temporada que sigue. Pero todo el tiempo tenemos que buscar ese crecimiento. Todo el tiempo tenemos que buscar que el Señor nos esté guiando. Por eso la necesidad de orar. El orar no es un castigo, es hablar con Dios. Mientras caminás, cuando te vas a dormir, mientras trabajás, estás hablando con Dios. Señor, háblame, Señor, mostrame si esto es tuyo, Señor, si no es tuyo. Y el Señor no te va a dejar. Pero no te mandes sola, decirle al que está al lado, no te mandes solo, no te mandes sola, porque vas a estropear, vas a detener, vas a perder el tiempo, va a haber pérdidas. Ya el Señor preparó todo y Él nos va a dirigir hacia lo que preparó. Estamos viviendo tiempos difíciles, oramos por nuestro país, ¿sí? Oramos para que Dios abra puertas de trabajo, oramos y le pedimos al Señor misericordia por los que se quedan sin trabajo, para que el Señor los ayude. Pero ¿sabe cuál es nuestro trabajo como iglesia? Nosotros podemos hacer una olla de comida, pero ¿cuánto sustenta la olla de comida? Una noche. A la otra noche hay que preparar, o mediodía hay que preparar otra olla. Por eso cuando Pedro dice que llegó a la puerta de la iglesia con Juan y vieron un paralítico, Pedro le dijo, el paralítico estaba así. Por tiempo estuvo en la puerta viviendo de las limosnas. Y Pedro dijo, no tengo, mi papá hacía así, así hacía mi papá, no tengo plata ni oro. Vamos a guardarlo porque queda mal. A veces predicaba toda la prédica con los bolsillos así. No tengo plata para darte, para sostenerte. Te puedo dar un billetito. ¿Cuánto te va a sostener un billetito? Pero te voy a dar algo mejor. En el nombre de Jesús, levántate y anda y va a cambiar tu vida. No tengo plata ni oro para darte, pero te voy a presentar a Jesús. El mensaje de la iglesia es poderoso. La iglesia transmite vida, transmite milagro, transmite poder. La iglesia tiene la palabra en la boca y donde quiera que vamos la podemos compartir. Yo te voy a llevar a conocer a un Dios que a mí me transformó, a un Dios que a mí me sanó, a un Dios que está trabajando en mi casa, a un Dios verdadero. Entonces crisis va a haber, pero también hay un Dios. Y ese Dios no me va a dejar. Decí conmigo, no me va a dejar. Ese Dios me va a sostener, me va a suplir. Decía Pablo, Dios suplirá conforme sus pobrezas. Conforme sus riquezas. ¿Qué riqueza tiene Dios? ¿Será que tiene un poquito de dinero Dios? Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es poderoso para suplirte una casa. Dios es poderoso para suplirte. No tengas temor. No tengas temor. El Dios que nosotros tenemos supera todo. Todo. Por eso la iglesia no puede callarse. La iglesia no puede esconderse. La iglesia tiene un mensaje verdadero, tiene un mensaje de poder, tiene un mensaje que hoy la gente necesita oír. Por eso decía, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién va a ir la gente con su desesperación, con su dolor? Podemos ir a Jesús. Amén. Podemos ir al Señor. Él hace esas cosas tan maravillosas. Decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo en esa paz dormiré. Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Yo sé lo que es no tener trabajo.
Yo sé lo que es no tener una moneda para comprar la golosina más barata en el kiosco para que los chicos lleven al colegio. Yo sé lo que es no tener para comprar un guardapolvo, unas zapatillas. Era orar y decirle, Señor, provéeme. Señor, necesito. Y sabe, lo hacía con gozo. Señor, necesito. Y lo hacía con gozo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos sustentaba con fuerzas en ese tiempo. Y cuando orábamos con fe, sabiendo que lo que estábamos pidiendo iba a venir. Y mis hijos recibían lo que necesitaban. Tal vez no era nuevo, pero era justo lo que necesitaban. Y tenían su calzado y tenían su guardapolvo. Me acuerdo que un día planché el guardapolvo el día viernes, creo, el lunes empezaban las clases. Y no me acuerdo si lo colgué en la ventana. No sé por qué lo colgué en la ventana. ¿Qué sé yo? Y cuando lo fui a buscar no estaba más. ¿Y dónde está? Y después deduje que el viento, para cómo vivíamos en el séptimo, en la habitación del fondo, que cuando entraba el airecito entraba. Y yo dije, ¿dónde está el guardapolvo? ¿Quién vio el guardapolvo? ¿Quién tocó el guardapolvo? El único guardapolvo que tenía el día viernes, yo lo había preparado y el viento. ¿Será que el Señor le proveyó a otro guardapolvo? Y le dije, Señor, pero tú eres mi ayudador. El guardapolvo vino y mi hijo fue a la escuela con guardapolvo. A veces pasamos experiencias que nos llevan a conocerlo al Señor cerquita. Cerquita tuyo está el Señor. Podés hablar con Dios, hijo. Sentite hijo. Amén. Quiero compartir Efesios 1, 19 y 20. Y tiene que ver con lo que estamos hablando. Pablo oraba por las iglesias. Él predicaba en una ciudad, ganaba a la gente. Y después que ganaba a la gente, él era misionero. El misionero no se queda, el misionero es enviado a las naciones. Entonces hace su trabajo y se va para empezar ese mismo trabajo en otra ciudad. Entonces él tenía sus hijos espirituales. Y él iba con uno de sus hijos y abría allí una puerta y dejaba esas almas que había ganado después de haber trabajado algunos meses. Dejaba a Timoteo, dejaba a Tito, dejaba a algún otro y se iba a otra ciudad. Pero él se encargaba de escribir. Y les escribía para animarlos, les escribía para enseñarles las verdades espirituales. Porque el trabajo de los pastores es formarte. Formarte en el conocimiento, porque la palabra es tu herramienta. Cuando venga el dolor, vas a tener que luchar con el desánimo, con el temor, con la tristeza, con la ansiedad. ¿Y con qué herramientas? Diga conmigo, con la palabra. Cuando vos estás en crisis, un versículo bíblico, una historia bíblica, una palabra, una oración que alguien, algún profeta, un hombre de Dios hizo, va a venir a tu mente porque alguien la predicó, porque alguien te la enseñó o porque vos la leíste, y esa palabra te va a potenciar y esa palabra te va a alimentar y esa palabra te va a sostener para que estés fuerte en tu crisis, para que el temor no te detenga, para que la ansiedad no te enferme. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo escapamos? Con el poder de la palabra. La palabra tiene que estar en mi mente. Y la mente rechaza con la palabra toda duda, todo temor, todo lo que venga. Es una pelea constante contra la duda, contra la incredulidad, contra los comentarios, contra lo que escuchamos. ¿Cómo lo reprendemos? ¿Cómo lo refutamos? Con el conocimiento de la palabra. Por eso siempre decimos que no es conocimiento para llenarnos de vanidad. No es conocimiento para ser un enano, ¿no? Tener una cabeza así, ay, yo sé lo que dice, ay, tercera de Juan dice tal cosa, Génesis dice tal cosa, pero sus vidas son pobres espirituales porque quedó acá. Por eso enano, cabeza grande y cuerpo. Pero el chico, ¿cómo crece? Parejo, crece en estatura y crece en entendimiento. La palabra me tiene que llevar a mí a ser una mujer de fe, un hombre de fe, una mujer fuerte. Si cuando viene la circunstancia me derrito como qué, a ver, como un helado.
¿Dónde está la palabra? Yo pasé de circunstancias muy dolorosas y muy tristes. Y la gente me miraba y me decía, ¿cómo puedes estar fuerte? No soy yo. Es su palabra que me sostiene. No soy yo. Es que le estoy creyendo a la palabra. Dios dejó la palabra para vos. La palabra es la promesa de la que vos te vas a tomar para pasar lo que tengas que pasar. Señor, tu palabra dice eso. Lo decía el apóstol Miguel el domingo a la tarde. Tu palabra dice eso. ¿Somos débiles? Sí. ¿Flaqueamos? Sí. Pero diga al débil, ¿cómo, Señor? Confiando en ti. Tu palabra dice, Señor, como tú le dijiste al profeta, como tú le dijiste. Y cuando soltamos la palabra, Dios no se vuelve de su palabra. Nosotros podemos decir algo y después vienen y te dicen, pero vos dijiste, y uno dice, ay, no me acuerdo. ¿Sí o no? Yo te dije eso, no me acuerdo. Vos me dijiste que me ibas a comprar tal cosa, le dice el chico, y la madre le dice, no me acuerdo. Pero Dios suelta la palabra y la sostiene. Si Él te dijo que Él iba a estar, Él está. Y si Él te dijo que Él te iba a ayudar, te va a ayudar. Pero cuando vos le decís, Señor, tú dijiste, lo estás comprometiendo. Señor, tú dijiste. Y nuestras oraciones tienen que ser positivas, no de derrota. Ay, Señor, me dejaste sola. No, Señor, tú dijiste que no me dejarías. Señor, tú dijiste que eras mi proveedor. Y estás soltando una palabra que te está ayudando a vos a sostenerte en tu crisis, pero estás comprometiendo al Señor. Estás yendo diciendo, pero el Señor proveerá, porque el Señor dijo que es mi proveedor. Y eso te está sosteniendo, pero está abriendo puertas. El Señor es mi proveedor. El Señor me va a proveer. Está abriendo puertas. Tenés que creerle a la palabra. Mire, Efesios 1:19 dice que Pablo envió esta carta. Pero dice que él oraba y les cuenta a los hermanos. Yo estoy orando para que ustedes entiendan esto. Yo estoy orando, decía Pablo, para que ustedes tengan esta experiencia, este conocimiento. Imagínense a Pablo ya viejito en su casa pensando qué estará pasando allí en la ciudad de Éfeso. Hay tanto pecado, hay tanta confusión, los hermanos están en peligro, pero Señor, yo oro por los hermanos de Éfeso para que ellos te conozcan. Yo oro, Señor, para que ellos tengan una experiencia. Y Él le está diciendo eso, dice, y yo oro para que ustedes sepan cuál es la super eminente grandeza de su poder. Qué palabra difícil, Pablo, hubieras puesto otra más simple. Super eminente grandeza de su poder. ¿Para con quién? Levante su mano. Para con nosotros. Los que... ¿Dios se olvida de los que han creído? ¿Dios se olvida de sus hijos? Esto lo sabía Pablo. Entonces, ¿qué decía Pablo? Señor, yo te conozco. Yo sé el poder que vos tenés. Yo sé lo grande que sos vos. Pero, Señor, yo quiero que los de Éfeso lo entiendan. Que los de Éfeso, Señor, lo empiecen a sentir. Cuán grande es tu poder. Qué grandeza hay en ti, Señor. Para los que creen. Para los que creen. Necesitamos creer. Necesitamos creer. El que cree, recibe. El que cree, recibe. Ahora, ¿cómo opera esto? Dice que va a recibir grandeza los que creen según la operación del poder. Ahora se lo voy a traducir. Él va a operar en cada una de nuestras vidas. Él va a intervenir en nuestros hogares según el poder que hay en Él. ¿Y cómo es el poder de Dios? Diga, yo tengo un Dios grande.
Por lo tanto, lo que Dios va a hacer sobre mi casa es grande. Yo estoy viendo la transformación en mi esposo, en mi hijo, en la economía, porque yo conocí a un Dios que tiene poder. Yo conocí la grandeza de Dios. Yo no puedo hablar derrota, yo no puedo hablar pequeñeces, yo no puedo hablar en desánimo. Yo voy a hablar lo que dice la palabra. Lo que hay en mi casa va a ser transformado, porque el poder de Dios es... ¿Sabe contra qué luchamos? Contra las mentiras del diablo. Cuando usted prende la televisión, prende la radio, cuando usted sale a la calle, usted escucha, ¿y qué escucha? Todo está mal, todo está mal, todo está mal. Derrota, problemas, confusiones, muertes. ¡Ay, que te roban! Y la gente anda así. Cuidado porque hay inseguridad y la gente anda así. No lo sigue nadie, ¿vio? No le está siguiendo nadie. Pero escucha tanto de inseguridad que vive... Escucha un ruido y ya va a ver qué pasó. Entonces, ¿qué nos ministra? Lo que vemos, lo que escuchamos, el comentario de la gente. Todos esos comentarios de la gente vienen de la gente que no cree. Usted es diferente, porque usted sí cree. ¿Y en qué cree usted? En la palabra. Diga conmigo, en la palabra. En la palabra. Entonces usted no puede vivir con el mismo temor, no puede vivir con la misma tristeza que vive el vecino que no cree. Entonces al vecino o al pariente o al compañero de trabajo le ministra lo que ve, le ministra lo que siente. ¿Y a usted quién le ministra? Diga conmigo, la palabra. Venimos aquí a ser ministrados por la palabra. Por eso el que cree la palabra, su mente es transformada. El que cree la palabra, su vida es transformada. Ahora va a venir el enemigo. ¿Se acuerda cuando el pastor habló de la semilla que caía en la tierra? Y dice que venían los pajaritos y comían la semilla. Va a venir el enemigo a robarle la palabra. Cuando usted esté en una situación difícil, va a venir el enemigo a decirle, ¿dónde está tu Dios? ¿No era que tu Dios estaba contigo? ¿No era que tu Dios te amaba? ¿Y cómo usted se va a defender? Con la palabra. La palabra tiene que pesar en su vida. La palabra tiene que ser el sostén, la verdad de su vida. Usted debe vivir por la palabra, porque lo que usted crea, eso recibe. Por eso, ¿cómo se renueva la mente? Cuando oramos, Señor, renova la mente. Saco todo lo que no sirve de mi mente, saco toda negatividad, saco toda derrota. ¿Y qué pongo? ¿Recetas de cocina? ¿Cómo se hacen los panqueques? ¿Qué tengo que poner? La palabra. Saque toda derrota y ponga la palabra. Antes decía, tengo un problema, voy a ir de Juanita para que me tire las cartas, para que me haga un gualicho. Ahora, ¿qué decimos? Voy a orar. Y luego voy a abrir la palabra, porque Dios me va a dar una palabra y esa palabra me va a levantar, esa palabra me va a animar, esa palabra me va a fortalecer. Pablo decía que sean fortalecidos con el poder. Usted tiene un Dios que tiene poder. ¿Con qué soy fortalecida yo? ¿Con qué es fortalecido usted? Con poder, con poder. El poder de Dios viene a mi vida cuando yo creo la palabra. Yo creo la palabra y el Espíritu viene. Entonces usted crea la palabra, lea la palabra, pronuncie la palabra. Y el Espíritu va a obrar en su vida y va a hacer de usted un hombre fuerte, una mujer fuerte frente a sus circunstancias. Usted va a estar de pie porque usted está esperando en la palabra. Dios dijo. Y usted está soltando esa palabra y Dios no lo va a dejar. Dios va a venir. Ahora, esa fuerza, ese poder, dice, la superinminente grandeza, es una fuerza inigualable. La fuerza que viene de Dios es inigualable, ilimitada. ¿Será que Dios me va a sostener en mi crisis? Porque la fuerza de Dios no tiene límite. La fuerza de Dios es poderosa. Esa fuerza opera en tu vida. Esa fuerza opera en ti.
A veces cuando pasan las cosas decimos, yo no sé cómo pude pasar eso, yo no sé cómo estuve en pie, yo no sé de dónde sacó la fuerza. ¿Quién estuvo con usted? Fue el Señor. Fue el Señor que lo sostuvo, fue el Señor que le dio la fuerza, fue el Señor que le dio la capacidad para ordenar, para administrar, fue el Señor el que le dio la capacidad. No estaba en usted, es la superinminente grandeza de su poder. Por eso tanta palabra para decir que es un Dios de poder, es un Dios de poder, es la superinminente grandeza de su poder ilimitado. Un poder que llega y que puede hacer lo que para el hombre es. Por eso dice que Él es Dios de imposibles. Entonces, ¿por qué andamos con cara larga? ¿Por qué andamos así? Si el que vive en mí es poderoso. Entonces, cuando vamos a orar, le ordenamos la enfermedad que se vaya. Porque en el nombre del que sobre todo nombre hay poder para sanar. Porque en el nombre del que sobre todo nombre hay poder para que esa puerta se abra. Usted cuando vaya a orar así con la palabra. Ay, Señor, ¿cómo voy a hacer para conseguir trabajo? Señor, tú tienes la puerta que es para mí. Y en el nombre de Jesús ordeno que se abra. Y en el nombre de Jesús esa deuda desaparece. Y en el nombre de Jesús usted tiene autoridad en la... Cuando usted entiende la palabra. A menos que Dios no lo quiera hacer. Si Dios no lo quiere hacer, Dios es soberano. Si usted le dice que el Señor sana, y el Señor no lo sana, sino que aún se lo lleva, no es porque no tenía poder, sino porque Él hizo como Él. Pero si el Señor no se lo quiere llevar, ¿qué decimos siempre? Él lo va a sanar. Dígalo fuerte, Él lo va a sanar. Entonces, opera ese poder a favor nuestro. Decía, ese poder de Dios opera a favor mío. Todo el poder de Dios está a disposición de mí. ¿Usted entiende esto? Vaya por la calle con su lucha, con su prueba, pero diciendo, Señor, tú tienes poder y tú de esto me libras, tú de esto me sacas. Señor, yo estoy viendo tu gloria, yo estoy viendo que poco tiempo queda, yo estoy viendo lo que vas a hacer con mi hijo, yo estoy viendo que esa puerta se va a abrir. Suelte la palabra, crea la palabra, profetice, porque todo el poder de Dios es para usted. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ese poder te va a dar la fuerza, ese poder te va a transformar, ese poder te va a capacitar. Antes eras débil, antes en una situación me deprimía, me enfermaba, ahora estoy en pie, porque el Señor me está enseñando y me está capacitando. Amén. Entonces, vamos a leer el 20 también. Dice que es el mismo poder que operó en Cristo. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. El Hijo le dijo, Padre, glorifícate en mí. ¿Y cómo se glorificó el Padre? Porque Jesús murió, lo resucitó. Ese mismo poder que resucitó a Jesús es el que está dentro tuyo. Es el que te levanta a ti. Si a Jesús lo levantó de los muertos, ¿no te podrá levantar a ti de esa tristeza, de esa angustia, de esa incertidumbre? Dice, la cual, esa grandeza, ese poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Yo tengo que creer lo que dice la palabra. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos también. Jesús estaba muerto físicamente, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Ahora, cuando venimos, el Señor nos da nueva vida. Es esa transición la que más cuesta, que el Señor tiene que trabajar en nuestras emociones, tiene que trabajar en nuestros pensamientos, porque nos tiene que enseñar toda esta palabra para que cambie nuestra manera de ver la vida, para que cambie nuestra manera de caminar. Por eso es que cuando recién venimos andamos todos, ay, ora por mí, ay, ora por mí, pero después que pasaron un tiempito, usted ya no puede venir, ay, ora por mí. Usted ya tiene que orar solito.
¿Sí o no? Solito. Usted ya tiene que en su casa orar solito. Y ya tiene que ir teniendo esa experiencia de entender la Escritura, porque ya no está más en oscuridad, ya no está más en tiniebla, ahora está en la luz. Y el Señor le va a empezar a enseñar lo que usted lee, le va a empezar a enseñar. ¿Sabes qué leí? Yo no sabía, qué maravilloso lo que Dios hizo con ese hombre, lo que Dios hizo con esa familia. Yo lo creo, si Dios lo hizo con él, lo hace también conmigo. Eso es tomar la palabra para mí, creerla para mí. Entonces, la definición del griego en cuanto al poder de su fuerza, dice que el poder, la grandeza de su poder, dice, es más allá de todo. Su poder es tan grande, porque eso es lo que está diciendo, la grandeza de su poder. Su poder es tan grande que va más allá de todo. Ahora decirle al que está al lado, ¿no podrá el Señor solucionar tu problema? Ahora decirle, ¿por qué entonces tenés esa cara? Su poder va más allá. Ay, es que no saben lo que está haciendo el diablo en mi casa. Yo no sé, pero yo sé que su poder es maravilloso y que el Señor va a obrar. Y ese diablo va a tener que huir. Basta ya, se terminó tu tiempo. Mi casa es de Dios y Él cumplirá su propósito. Él cumplirá su propósito, la miseria se tiene que ir, la enfermedad se tiene que ir, ese alcohol se va a cortar en mi casa, esa maldición de alcohol se va a cortar en mi casa, esa maldición de delincuencia se va a cortar en mi casa. ¿Por qué? Porque hay una mujer que le creyó a la palabra y que busca en oración al Señor y no solo ora, también ayuna y el Señor la ve, el Señor ve que derrama lágrimas, el Señor ve que está creyendo la palabra, el Señor ve que está esperando en Él y el Señor actúa según el poder de su grandeza. Pero si tenemos miles de problemas y en vez de buscar al Señor nos vamos de paseo, andamos perdiendo el tiempo en vez de hacer lo que tenemos que hacer. Hay cosas que las va a hacer Dios. Y si las va a hacer Dios, ¿dónde tengo que poner toda mi energía? Voy a ponerme a orar y a ayunar hasta que Dios lo haga. Pero a veces decimos, líder orá, pastor orá, y vos tomo mate. ¿Es así? Tomo mate, miro la peli. Los demonios están haciendo un desastre en mi casa, pero la pastora está orando por mí. ¿Es así? No, Dios permitió eso para que vos crezcas. Dios permitió eso para que vos ores. Dios permitió eso para que vos te levantes. Pegale que le duela, levántate, decile. Levántate. Entonces el poder de Dios va más allá de todo. El poder de Dios es extraordinario, incomparable, que excede cualquier medida. Si Dios resucitó al hijo de la viuda, ¿no puede hacer lo que vos le estás pidiendo? Amén. Entonces, Pablo lo había entendido, Pablo lo había experimentado y quería que los de Éfeso también lo conozcan y también entiendan cuál era el poder de Dios, qué poder tiene Dios, qué fuerza tiene Dios. Manifiesta el levantar a Jesús de los muertos, demuestra su autoridad, sobre todo sobre los demonios, sobre la muerte tiene poder el Señor. ¿Cómo actúa hoy? Actúa en los que tienen fe. Ese mismo poder actúa en los que tienen fe, operando en cada hogar, en cada vida y capacitándonos. ¿Cuántos creen que Dios nos tiene que capacitar? Somos el ejército de Dios, somos el reino de los cielos. La gente va a venir y no puede encontrar un hombre que representa el reino. Ay, es que tengo tantos problemas. ¿Y qué te va a contar la pobre mujer si vos le estás llorando tus derrotas? Mi problema está en las manos del Señor. Él peleará por mí. Vení, vení, vení. Yo te voy a llevar a conocer ese Dios. Vení, yo te voy a acompañar. Yo te entiendo, pero no tengas temor. Hay un Dios de poder. Esa es la iglesia que tiene que presentarse ante una sociedad.
Una iglesia segura, una iglesia de fe, una iglesia que ejercita el conocimiento de la palabra y ejercita la oración. Porque esa mujer o ese hombre o ese matrimonio te va a decir, ore. Y usted va a decir, ¿qué voy a orar por él si no, ni oro por mí? ¿Cómo se ora? Espere que voy a buscar a mi líder. Tarda 2 horas entre que va, lo consigue al líder y lo trae. No. Usted tiene que tener la capacidad de decirle a esa persona, yo voy a orar por usted. Y levante su mano y diga, Señor, misericordia por este hogar, misericordia por este matrimonio. Señor, desciende, ven a sanar, ven a restaurar, ven a hacer tu obra. Y usted se va y la grandeza del poder de Dios se manifiesta y hace milagro. Y al otro día lo van a llamar. No sabés lo que pasó. Vos te fuiste y Dios obró. Es que no soy yo, es la superinminente grandeza de su poder para los que... El que cree suelta palabra. El que cree ora. Wow. El que cree desata milagros. Entonces es una capacidad que supera la fuerza de la creación. ¿Habrá necesitado fuerza y poder para crear el Señor? Cuando usted mira las montañas, ¿cómo las hizo el Señor? El mar, ¿cómo lo hizo el Señor? ¿Habrá necesitado energía, sabiduría? La palabra. Soltó la palabra y como dice, fue hecho. El Señor va a soltar la palabra sobre tu casa. Va a soltar la palabra sobre tu familia. Y será hecho. Es fundamental que comprendamos que el Señor nos ama, que el Señor nos oye y que Él tiene poder para hacer aquellas cosas que para nosotros son imposibles. Ponte de pie en esta noche. Búscalo al Señor con todo tu corazón. El Señor es el primero. Cuando te levantas a la mañana, tu pensamiento es el Señor. Cuando vas por la calle, tu pensamiento es el Señor. Cuando estás en tu casa, Señor, Señor. Estás haciendo la cama, orá por esa cama, orá por los zapatos, orá por la ropa, orá por la puerta de entrada. Soltá la palabra. Espíritu Santo, entra en mi casa, toma tu lugar. Señor, reprendemos los demonios y abrí la puerta y ordenamos que se vaya porque su tiempo se terminó. Ahora soy de Dios y mi casa es de Dios. Y cuando venga alguien a decir se rompe un matrimonio, no se va a romper nada porque la mano poderosa del Señor lo va a restaurar. Un hijo, no pasa nada porque la mano poderosa del Señor va a orar. Suelta palabra sobre tu hijo, suelta palabra. Y cuando lo veas más duro, más rebelde, es porque poco tiempo le queda. Es porque poco tiempo le queda. Porque el poder de Dios se está manifestando. El Señor, cuando vos le entregaste tu hijo, el Señor lo tomó. Y el Señor está trabajando. El Señor está obrando. Y vas a escuchar que ese hijo te dice, no sé qué pasó, pero viste ese pibe que era mi amigo, no me da bolilla. Gloria a Dios. Orá, Señor, sacale esas amistades que no son tuyas. Sacale esas amistades que lo llevan por mal camino. Que no lo encuentren, que no lo vea. Que se haga invisible para esa barra. Que se olviden de él. Y pon las amistades que él necesita. Envíale a alguien que le predique tu palabra. Si no me escucha a mí, envíale un compañero, envíale un amigo, envíale a alguien que le hable de ti. Tu oración es poderosa. Tu oración abre los cielos. Levanta tu mano en esta noche. Soy barro nada más, Señor, pero barro que te alaba, barro que te bendice, barro que te cree, barro que espera en ti. Y aunque el Señor dice que no somos nada y que somos como barro, pero nos ama porque somos de Él. Somos de Él. Entonces cuando vos le decís, Señor, yo soy tuyo, haz conmigo como tú quieras, le estás dando la autorización para que Él haga lo que quiera. Y cuando venga el momento triste, no te desesperes. Vos le diste la autorización a Dios para que Él haga lo que quiera. Él te va a llevar por un proceso donde vas a crecer. El proceso no es malo, el proceso es bueno. El proceso es bueno. El proceso te lleva a nuevos niveles. Necesitamos procesos porque Dios tiene que tratar con nuestra rebeldía, con nuestro orgullo. El Señor sabe lo que va a sacar lo que no
sirve. Y en ese proceso, créele al Señor. El Señor dice que para Dios Job era un hombre justo. Sin embargo, permitió el proceso. Y Job dice, perdió todo. Pero Job lo conoció a Dios como nunca lo había conocido. Y luego Dios le devolvió el doble de lo que le había quitado. Si algo perdiste en el proceso, Dios te lo va a devolver. Si alguien te lastimó en el proceso, Dios te va a sanar. Si alguien se fue en el proceso, será porque viene alguien mejor. Levanta tu mano y dile, Señor, vos me sacás de los procesos. Vos me metés en el proceso y vos me sacás del proceso. Pero el proceso me potencia. El proceso me lleva a crecer. Dale gracias al Señor si estás pasando una crisis. Decirle gracias por lo que vino, Señor, pero no temeré. Porque tu poder es tan grande para ayudarme, para librarme, para proveerme. Y si una puerta se cerró, una más grande, el Señor va a abrir. Y si algo sucedió, el Señor me va a recompensar. Si te robaron, profetiza, tú me lo devuelves duplicado. Tú me lo devuelves duplicado. No me voy a quedar en la derrota, no me voy a quedar en la tristeza, no me voy a quedar en el dolor. Porque si Dios lo permitió por algo lo permitió. Todo lo que Dios hace, lo hace en su amor y en su perfección. Así que levanta tu mano y decile gracias, Señor, por lo que tú harás. Gracias, Señor, por lo que tú me darás. Gracias, Señor, por lo que tú estás ya haciendo. Gracias, Señor, porque estoy viendo a mis hijos, Señor, que están viniendo a ti. Estoy viendo a mis hijos transformados. Estoy viendo a mis hijos, Señor, libres de drogas, libres, Señor, de malos caminos. Porque ahora mis hijos son de ti. Porque así como me sacaste a mí, los sacas a ellos. Y profetiza. Dile, Señor, gracias porque estoy en pie. Gracias, Señor, porque tú me das la fuerza. Gracias, Señor, por lo que preparaste. Gracias por lo que tienes para mí. Gracias, Señor, por considerarme tu hija. Gracias por darme paternidad. Decirle, Señor, saca lo que no sirve de mi corazón. Señor, enséñame, hablame, mostrame. Señor, tú eres quien sana las heridas, quien venda las heridas. Renuncié al pobrecita, renuncié a la conmiseración. No soy pobrecita, soy hija y bendecida. Soy hija y bendecida porque Él me recibió en sus brazos y me dio paternidad. Y ahora su bendición está sobre mí. No soy pobre, soy rica. Decí, no soy pobre, soy rica. Soy la amada de mi Padre. ¡Guau! Soy lo que Dios dice que soy. Y tengo lo que Dios dice que tengo. Pero el Señor va a hacer una obra tan maravillosa que no me van a conocer. Porque Él me va a librar y me va a sacar todo lo que no sirve. Decirle, Señor, yo te doy autoridad. Todo desánimo se va, toda tristeza se va, todo temor se va. Decirle, no tiene parte conmigo, como el salmista. Él me libró de todos mis temores. Él me libró de todas mis angustias. Él me sanó y me liberó. Levanta tu mano y vamos a adorarle en esta noche. Gloria a ti, Jesús. Barro que te adora, barro nada más, Señor. Barro que te alaba, barro que te adora, barro nada más, Señor. Soy barro que el Señor amó. Barro nada más, Señor. Soy barro que el Señor
Señor le agradó buscarte. Tenías dinero, tenías sabiduría, tenías fuerza. ¿Qué valor tenía tu vida para que el Señor quisiera estar contigo? Para que el Señor quisiera traerte a sus brazos. Teníamos una sentencia de muerte y Él tuvo misericordia de nosotros y nos detuvo y dijo: no hay muerte para ti, hay vida, y hay vida en abundancia. Entonces, Señor, solo es amarte, porque tú me amaste primero. Y Señor, quitaste y borraste el destino que había para mí, lo cambiaste. Ese destino de tristeza y de dolor, ¿cuántos pueden decir? El Señor lo cambió. Ese destino de enfermedad, el Señor lo cambió. Ese destino de destrucción, el Señor lo cambió. Ese destino de amargura, de miseria, el Señor lo cambió. Y Él me dio un destino de gloria. Por eso solo es adorarle, por eso solo es alabarle. Y hay otra parte que dice: barro que te alaba, barro que te adora, barro nada más. Pero de este barro algo puedes hacer tú. Eso es lo que quiere hacer el Señor. El Señor quiere hacer una obra maravillosa. No lo podemos entender hasta que no pasen los años y veamos cómo el Señor hizo con ese hombre débil, esa mujer débil, llena de complejos, llena de temores, lleno de problemas, un instrumento de bendición en sus manos. Esa tiene que ser tu visión. Todavía estoy en el proceso, todavía Dios me está sanando, todavía Dios me está liberando, todavía Dios me está queriendo hacer entender cuánto me ama, las cosas que tiene para mí. Hay veces que lo entiendo, hay veces que me caigo, pero algo sé, que mi obra va a ser terminada, que en las manos de este Dios mi vida va a ser terminada, y que Dios me va a usar para ir a buscar a otro que está como estaba yo. Y Dios me va a usar para que esa persona también sea transformada. Eso es la mejor satisfacción que como humanos podemos tener. El sentirnos útil para ayudar a otro. No tengo plata para comprarte una casa. No tengo plata para ponerte un negocio. No tengo oro para compartir, pero tengo un mensaje poderoso. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere cambiar, hay un Dios que te quiere salvar, hay un Dios que te puede restaurar, hay un Dios maravilloso. Sos el mensajero, sos el enviado, sos el instrumento en las manos de Dios. ¿Usted entendió esto? El que no servía para nada, el que tenía una sentencia de muerte, el que vivía llorando porque pensaba que nadie lo quería, ahora le está dando palabra a otro, está sosteniendo a otro, está siendo una fuente de vida para otro. Dígale: Señor, con este barro algo puedes hacer tú. Y cuando tenga la oportunidad de hablar con alguien, no se calle, no se calle, comparta su fe, comparta. Porque hay una Argentina que está sufriendo, hay una sociedad que está sufriendo, hay hogares que están siendo azotados por los vientos del dolor, de la aflicción, y la gente no sabe a dónde ir. Amén. Si alguien tiene necesidad de oración, pase aquí, vamos a estar orando por usted, y mientras nos vamos adorando. Amén. Gloria al Señor.